Bon dia a tots. Gràcies per la vostra assistència i, com tots sabeu, el dia 23 de desembre es van aprovar els pressupostos anuals per al poble de Castalla per a poder seguir treballant, per a poder fer inversions i per al compte corrent del dia a dia i per a lo que són les contratacions. El pleno ja està en vigor per a aquest funcionament i per a poder començar a treballar. El pressupost aprovat és de 9.077.000 euros. Dir que, conforme ho van dir en el pleno del 22 de desembre, és un pressupost que manté i potencia els principis prioritaris d'aquest equip de govern i per a nosaltres el més important de tot és en reactivar el teixit econòmic i social de la nostra ciutat i sobretot fer front a aquest efecte que tenim de la nostra pandèmia sanitària i el pressupost va més encaminat a lo que acaba de dir, perquè pràcticament el pressupost està guiat per aquest sentit. A mi que em toca més la part de servicis socials, com tots sabeu, en servicis socials s'ha incrementat en 653.575.000 euros, llevat de l'any passat que van ser 538.841.000 euros, ha hagut un increment de 114.000 euros. L'objectiu de servicis social i d'aquest equip de govern és no deixar darrere a ningú ciutadà de Castalla que necessiti aquesta ajuda de servicis socials. Dir també que per enguany hi haurà un augment de plantilla. L'any passat ja va haver un augment de plantilla successiu en servicis socials. Enguany hi haurà una altra part d'augment perquè creiem que és essencial aquest servici i, per supost, segons els habitants que tenim que tindre els professionals adequats per estar allí. Després, dins d'aquest pressupost, conforme també vam anunciar, està la part d'inversions i projectes que anem a dur a terme. Aquestes inversions i projectes, molts d'ells estaven incluïts dins del que era el pressupost, però altres no estan incluïts i aquests projectes i aquestes inversions que van a fer-se, les que no estiguen a través del pressupost, sí que van a fer-se una modificació de crèdit del remanent de tesoreria i per ahir és per on van a fer-se aquestes grans inversions, perquè molta gent dia que en el pressupost faltava moltíssima inversió, però és que són inversions que no cabien dins del pressupost, però sí que es podien fer després, que és el que estem estudiant ja. En breu es farà la liquidació del pressupost anterior, que vol dir que fins que no tinguem aprovat la liquidació del pressupost anterior no podem fer aquesta modificació de crèdit, però estem ja, totes les regidories, estem ja plantejant a l'alcaldia per a poder fer aquesta modificació per a fer aquests grans projectes que hi ha. Com tots esteu veient, està fent-se el del punt track, que hi ha molta polèmica de que està dient-se que les parques estan tancats i que va fer-se la inauguració, que van fer la inauguració. No és de veres, està fent-se per a que quan alcem ja Conselleria mos alça el que puguem treballar normalment, ja que les parques estiguen oberts per a que les xiquets i adults puguen gaudir d'aquest punt track. També van a fer-se inversions en les parques municipals de la població, van arreglar-se carrers, van arreglar-se camins, va posar-se més arbolat en el que és el poble de Castalla. Hi ha dos projectes també molt importants en turisme, que és la recuperació de la Via Verda i el carril bici que està en el que és la rotonda del Ventorrillo, i anem a donar aquest carril bici per a poder enllaçar el que és el polígono en el que és el centre del poble, i després la Via Verda, com tots sabeu i també vam anunciar en els pressupostos de la Conselleria per enguany, està tota la senyalització d'una ruta que es diu la Ruta Aerovelo, que són rutes internacionals que són en cicleturisme, és cicleturisme que ho fan en bicicletes i també pots fer-les a peu i venen des d'Europa fins a Espanya. Nosaltres estem incluïts en el que és l'Eurovelo 8 i per així passa per el que seria la zona de la Via Verda.
Com tots sabem, la Via Verda la tenim per fer la recuperació, s'ha fet un projecte que marca uns 300.000 euros, no va fer-se de col, però enguany posarem una partida pressupostària per a començar a arreglar-ho i progressivament en el que són diferents anys acabarem d'arreglar-la, però per almenys perquè estigui condicionada, perquè si tenen que fer aquestes rutes, però que les tinguem acondicionades. Després també en el que és el tema de festes, com tots sabeu, de moment ho tenim tot paralitzat, estem a expenses de que Conselleria i tot ens diguen si es poden reanudar i de quina manera, perquè tot això va marcar-nos el que és la pandèmia i la Fira de Sant Isidre exactament el mateix. Tot això estem a expenses de que poquet a poquet anirem augmentant. Entonces, com esteu veient, és un pressupost pràcticament en una línia social, en una línia de reconstrucció del teixit econòmic per al poble de Castalla. També tenim que dir que hi ha projectes, que ara després també Toni recalcarà, projectes també per a poder fer el que és una sala multiusos per al poble de Castalla, per a poder utilitzar les diferents associacions, que això també estem veient ara. Després la recuperació o el projecte de la Casa d'Enric Valor, i són projectes que és el que estem ara treballant i estudiant per a poder fer un seguiment i marcar-nos una plantilla durant l'any per a poder treballar a través d'aquesta modificació de crèdit, que és el que no va entrar en els pressupostos, però que són pressupostos atractius i pressupostos que avui per avui són els que es necessita el poble de Castalla per a poder seguir funcionant. Buen día, buenos días a todos. Gracias por escucharnos y por estar ahí recepcionando lo que les queremos contar. En esta ocasión comparecemos aquí para explicarles algo de los presupuestos para el año 2021 que se aprobaron en fecha 23 de diciembre del año pasado, en el 2020. Estos presupuestos crecen año a año en su cifra total. Este año son 9.077.000 y pico euros. Eso quiere decir que son previsiones iniciales y los ingresos suben 9.077.000 euros y los gastos suben 9.077.000 euros. Es un requisito legal, un requisito de la mecánica presupuestaria, que tienen que estar equiparados una cifra y otra. Pero esto no lo decimos los políticos, lo dicen los técnicos del ayuntamiento, lo dice Intervención. Por lo tanto, son previsiones hechas con razonabilidad de que se van a cumplir. Eso no quiere decir que la ejecución de los ingresos y de los gastos se vaya a cumplir. De ahí que de la diferente ejecución de ingresos y gastos es cuando saldrá el resultado presupuestario. Estos presupuestos recogen, digamos, los síntomas de la política económica que el gobierno local quiere imprimir a la ciudad de Castalla durante el 2021. Son presupuestos que, como habla su propia palabra, son previsiones. Y como tal, previsiones, ¿de dónde vienen determinadas? En el apartado de gastos tenemos una serie de contratos que fueron licitados en su momento y que está estipulado por contrato las cantidades que el ayuntamiento tiene que pagar mes a mes de cada uno de esos contratos. Tiene una plantilla de trabajadores que tiene que atender sus requerimientos salariales, así como de seguridad social, y existen partidas presupuestarias para dar contenido y servicio a eventos festeros, eventos culturales, eventos artísticos, etcétera, etcétera. Por la parte de ingresos, el ayuntamiento se nutre de la participación en los impuestos del Estado, recibe una cantidad que de momento ha ido incrementándose todos los años, y también de la recaudación de impuestos, o lo que son tributos, tasas y exenciones, que son, digamos, algún tipo de petición o de obligación que el ayuntamiento tiene para cobrar con sus contribuyentes. Todo esto es lo que conforma el presupuesto. Sin embargo, el presupuesto, por pura mecánica contable y normativa en la confección de los mismos, está compuesto por una parte de ingresos corrientes y gastos corrientes. Bien, el exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, la misma palabra lo dice, son los ingresos y los gastos normales para el funcionamiento del ayuntamiento,
exceden los ingresos corrientes a los gastos corrientes en aproximadamente 170.000 euros. Esos 170.000 euros es lo único que en el presupuesto del ayuntamiento se puede dotar como inversiones puramente dichas. Claro, el que nos oiga podrá decir, con 170.000 euros poco haremos para los grandes proyectos de inversión que siempre nos habéis hablado que tenéis pendientes. Bien, esos 170.000 euros ya se han nutrido de un proyecto de inversión que se está cumpliendo, se está ejecutando ya, pero aparte de eso, por vía de la modificación de créditos y dado que en el año 2021 el Gobierno ha levantado la mano a la regla del gasto y a la regla del objetivo de déficit de las entidades locales, será posible la utilización del remanente líquido de tesorería. Eso quiere decir que esos grandes proyectos que tenemos pendientes de acometer se van a hacer con cargo a ese remanente de tesorería. Estamos hablando del nuevo pabellón deportivo, que Diputación nos va a financiar con uno de sus planes en aproximadamente 600.000 euros y el ayuntamiento tendrá que aportar unos 800.000 euros vía modificación de crédito y que, vuelvo a insistir, que tenemos la mano levantada para poder echar mano este año del remanente de tesorería, de la hucha que tenemos guardada, y hay otros proyectos como son el proyecto de la construcción, como ya ha adelantado mi compañera Maite Jimeno, la construcción de un edificio multiusos en el solar que hay debajo de la iglesia de reciente adquisición y que va a ser un edificio que va a ser albergado por distintas entidades o asociaciones culturales o artísticas de nuestra ciudad. Después hay otros proyectos importantes como la recuperación del cauce del río Vert, que tiene que ver con medio ambiente. Existen también proyectos como la recuperación o rehabilitación de la Casa de Enrivalor. Precisamente vamos a hacer un pleno el día 24 de febrero donde se va a aceptar en ese plenario extraordinario la cesión por parte de Consellería de la titularidad de este edificio para que a continuación el ayuntamiento pueda hacer primero la licitación del proyecto de rehabilitación y a continuación la rehabilitación integral de la vivienda natal del escritor, que va a ser destinada a Casa Museo. Este es un proyecto importante, igual que muchos otros, porque todos son importantes, nosotros le damos la misma importancia, pero hay que establecer una prioridad, una prelación de urgencias. En años anteriores hemos podido hacer poca cosa, porque si no hay algún tipo de subvención, no se puede echar mano del remanente de tesorería. Entonces hay proyectos que no se han hecho antes por existir la limitación de la regla del gasto y de objetivo de déficit. Este año no va a estar y por lo tanto sí que vamos a poder llevar adelante esos proyectos tan ansiados que necesitábamos para nuestra ciudad. Luego hay otros proyectos también importantes como son la rehabilitación de caminos rurales, que son muy importantes. Luego también tenemos otros proyectos que están financiados íntegramente por la Consellería o por la Generalitat Valenciana, como el Plan Edificant. El Plan Edificant es de inminente licitación de la construcción del nuevo centro escolar, el nuevo CEIP. Pero todo eso no aparece en presupuestos, no aparece en ningún lado, pero sí que aparece en documentación que nos ha hecho llegar la Generalitat como que somos destinatarios de esas inversiones. Ya se ha hecho una parte de ese plan edificante que fue asignado para nuestra ciudad, pero que ahora queda el proyecto más importante, que es la construcción del centro de educación, que estará ubicado en un solar de unos 7.500 metros alrededor o al lado de Rondafolla. Luego también tenemos pendiente la construcción de un nuevo centro de salud. También es un proyecto que va a ser financiado por la Consellería de Sanidad en su total integridad. Y bueno, luego hay otros proyectos menores que se van a llevar adelante a medida que vayamos dando salida a todos los grandes proyectos que tenemos pensados. Nos quedan por realizar grandes proyectos todavía, algunos de ellos estamos pendientes de resoluciones judiciales para poder acometerlos y acabar con estas obras que tan necesarias son para Castalla, pero sí que hemos avanzado en muchas de ellas y pensamos que cuando finalice este año, pues si no están todos los proyectos empezados, estarán en su fase de inicio,
Todo requiere, cuando es una obra mayor, hacer un proyecto primero para que cuantifique o que, digamos, diseñe cómo va a ser ese edificio, esa obra, ese proyecto, y luego más adelante, cuando ya esté el proyecto realizado, se licitarán las obras en base a lo que ese proyecto diga. La Diputación Provincial de Alicante, igual que la Generalitat, nos están ayudando muchísimo. Hay otras cosas que no aparecen en presupuestos, como son las ayudas del plan Resistir, que se han aprobado hace poco. La Diputación, además, ha aprobado una cantidad adicional para ayudar a microempresas y autónomos, y eso no aparece en presupuestos, pero es que eso va surgiendo sobre la marcha a medida que los organismos oficiales nos van diciendo que hay este tipo de ayudas, y nosotros lo que tenemos que hacer es adherirnos a esas ayudas, decir que sí que queremos adherirnos, publicarlo para que los destinatarios de estas ayudas, ya sea el sector hostelero, el sector de comercio al por menor y los destinatarios, vamos, autónomos y microempresas, lo pidan, y entonces canalizar esas ayudas para que puedan, en la manera de lo posible, resistir esta pandemia que desde el 13 de marzo del año pasado, como saben todos ustedes, nos están atacando. Pensamos que los presupuestos son un mecanismo importante de dinamización de la economía local, porque es una cantidad de 9 millones de euros que se encarga de comprar, de gastar, y bueno, en algunas veces son empresas adjudicatarias de nuestra ciudad, otras veces son de fuera, pero eso ya forma parte de la ley de contratos, pero sí que de alguna manera pensamos gastar importantes cantidades en servicios y obras menores que se van a realizar en el municipio. Llamo la atención también que hay otras cosas que se están haciendo y que no aparecen en los presupuestos, como son las obras que se están realizando en la calle Juan 23, que se han hecho y que anteriormente ya se han hecho en otras calles de la ciudad, y que son de posibilitar la eliminación de barreras para personas mayores, para personas con movilidad reducida, y que lo que pretende es mejorar la accesibilidad de las personas y la peatonalización de las calles. Eso se está haciendo con personas que son contratadas en planes de empleo y no aparece en el presupuesto o en ninguna modificación de crédito como que vamos a hacer una obra de estas, sino que el trabajo de estas personas, que es contratada a través de estos talleres de empleo, se destina a hacer ese tipo de obras, y no dejan de ser cifras importantes. Lo que pasa es que no están cuantificadas, pero se darán ustedes cuenta que está cambiando radicalmente la fisonomía del interior de nuestra ciudad, y es por eso, por ese tipo de obras que se están llevando adelante. Acabamos de musealizar el castillo, que era un proyecto muy importante que va a atraer muchísima gente de visita a nuestra ciudad cuando se levante la limitación de desplazamiento que, como saben, como consecuencia de la pandemia tenemos, y eso va a posibilitar que, en lugar de tener un hilo de visitantes que sea solamente los fines de semana, nuestra intención es que sea visitantes toda la semana. De hecho, ahora cuando pase la pandemia, ya vamos a abrir el centro de visitantes del castillo, las visitas al castillo todos los días, de martes a domingo, y es algo muy importante porque creemos que eso va a facilitar y va a ayudar al comercio local, así como a la hostelería local.